no estuvieron de acuerdo ni PP ni Izquierda Unida sobre la iniciativa de la transparencia y la publicación de las declaraciones de los 5 últimos años de los diputados y diputadas de la Asamblea de Extremadura que presentamos los socialistas regionalistas. Posición que cambia. ¿Y cuándo cambia? Pues cambia al calor de la llamada del presidente de la Asamblea de Extremadura, que llama a todos los grupos para que lleguemos a un acuerdo a este respecto, a raíz de la iniciativa que, como digo, presentamos los socialistas. No entendemos las declaraciones del responsable de Relaciones Institucionales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, debería este señor, como un pequeño consejo, hablar más con el presidente de la Cámara Autonómica, con el presidente de la Asamblea de Extremadura. De lo contrario, y es un juicio mío, este señor no hace bien el trabajo por el que le pagan, porque es el acuerdo a raíz de la llamada del propio presidente de la Asamblea de Extremadura. Y, en segundo lugar, es la iniciativa del PSOE y al calor de la iniciativa del PSOE cuando se produce un acuerdo de los 3 grupos políticos para que hagamos este gesto, que no deja de ser un gesto para acercar e intentar reconciliar a los ciudadanos con la política, que tan lejos, desgraciadamente, estamos en estos momentos. Porque además esto de la transparencia, y digo que esto es un gesto, no es nuevo, al menos para los socialistas. Y prueba de ello es la propia ley de transparencia, sobre la que ya empezamos a trabajar en la legislatura pasada los socialistas, y prueba de ello es que, gobernando Guillermo Fernández Vara, se publicaban en esta región todos los contratos menores que hacía la propia Junta de Extremadura, cosa que ha dejado de ocurrir desde que gobierna el Partido Popular y el señor Monago.